Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En medio de tiempos complejos para la Iglesia y el mundo, San Urbano V fue un pastor que buscó la paz, la reforma y la fidelidad al Evangelio con un corazón humilde y firme. Monje antes que papa, nunca dejó que la dignidad del cargo apagara su espíritu de oración y sencillez. Su vida estuvo marcada por el deseo de volver a las raíces, de sanar heridas profundas y de conducir a la Iglesia por senderos de verdad, incluso cuando eso implicaba sacrificios personales. Gobernó con austeridad, promovió la educación y defendió la justicia como expresión concreta de la fe. Hoy, San Urbano V nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder que se ejerce, sino en la fidelidad con la que se vive cada responsabilidad delante de Dios. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más convulsas de la historia de la Iglesia, el siglo XIV. Y vamos a analizar la figura de un papa de verdad singular, el Beato Urbano V. Para esto nos basamos en una serie de biografías y artículos de sitios como Proyecto Emaús, Zenit y también EWTN. Y nuestra misión de hoy es bastante clara. Queremos entender cómo un monje benedictino que, fíjate, ni siquiera era cardinal, se atrevió a soñar con lo que parecía imposible, arrancar el papado de su exilio dorado en Aviñón y devolverlo a una Roma que estaba literalmente en ruinas. Es que hay que pintar bien el cuadro. Cuando hablamos del destierro de Aviñón, no hablamos de un par de años. Llevaban más de medio siglo ahí, bajo la sombra y la enorme influencia de la corona francesa. Y esto había generado una crisis de legitimidad brutal. El Papa, que es el sucesor de Pedro, no estaba en la tumba de Pedro. La historia de Urbano V es la de un hombre que se enfrenta a esa inercia de décadas, a toda la maquinaria política francesa y a una curia que estaba muy cómoda para intentar corregir el rumbo de la historia. Ok, pues empecemos por el hombre, antes del Papa, porque su origen ya nos dice muchísimo. Se llamaba Guillaume de Grimoire, nacido por allá de 1310, en Francia, en una familia noble. Lo lógico, como hijo de un caballero, era que se dedicara a las armas, a la vida señorial. No, pero a los 12 años, que hoy nos parece una locura, da un giro de 180 grados y se mete a un monasterio benedictino. Es que su perfil rompe completamente el molde del eclesiástico de la época, que solo buscaba poder. Él era, por encima de todo, un académico, un intelectual de primera. Estudió y después enseñó Derecho Canónico en las mejores universidades de su tiempo: Montpellier, Toulouse, París. Su carrera no se construyó en los pasillos del poder, sino en las bibliotecas, en las aulas. Era un monje y un erudito, no un político. Y esa reputación de hombre sabio, íntegro y además un excelente diplomático, que lo llevó a ser embajador papal, es lo que finalmente lo pone en el radar. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Es 1362, muere el Papa Inocencio VI y los cardenales se encierran en cónclave. Uno esperaría una lucha encarnizada, pero no se ponen de acuerdo. Y de repente a alguien se le ocurre un nombre que no estaba en ninguna quiniela. Me cuesta hasta imaginar la escena. Es cierto que él ni siquiera estaba en Aviñón cuando lo eligieron. Totalmente cierto. Él estaba en una misión diplomática en Nápoles. Era el abad de San Víctor de Marsella. Ni era cardenal, ni estaba presente, ni formaba parte de las intrigas. La elección de un externo así, de un outsider,
Es un síntoma clarísimo de la parálisis y la división que había dentro del colegio cardenalicio. No podían elegir a uno de los suyos, así que buscaron a alguien con una reputación intachable, alguien a quien nadie pudiera oponerse por corrupto o por ambicioso. En cierto modo, lo eligen precisamente porque no era un político. Es fascinante. Y su primer acto ya es toda una declaración de intenciones. Elige el nombre de Urbano. Según leemos, él mismo explicó que lo hacía porque todos los papas con ese nombre habían sido santos. No está diciendo voy a ser un gran estratega o un gran constructor. Está diciendo mi objetivo es la santidad. Y esa es una declaración increíblemente audaz para ese momento, ¿eh? No elige el nombre de un papa poderoso o de un jurista famoso. No, está poniendo la santidad como su única métrica de éxito desde el primer día. Es, en sí mismo, todo un programa de pontificado. Y lo más importante es que no se quedó solo en las palabras. Para nada. Una vez en el trono, en ese fastuoso palacio de Aviñón, lo primero que hace es seguir viviendo como un monje. Esto debió de ser un shock tremendo para la corte papal. Los relatos de la época pintan un cuadro de austeridad total, comidas frugales, ayunos constantes y una guerra frontal contra los lujos y privilegios. Y se lanzó de cabeza contra dos de los grandes cánceres de la iglesia de entonces, la simonía, que era, la compra y venta de cargos, y la usura. Claro, porque él entendía algo fundamental. La autoridad moral de la iglesia estaba por los suelos. No podía exigirle reformas al mundo si su propia casa era un nido de corrupción. Su pontificado es un intento de restaurar la credibilidad a través del ejemplo. Era un hombre que rezaba, que era humilde y que se exigía a sí mismo lo que le pedía a los demás. En una era de príncipes de la iglesia que vivían como reyes, ver a un papa con el hábito remendado de monje era un mensaje, más potente que cualquier encíclica. Un momento, me estás describiendo a una asceta, a un monje súper riguroso. Pero al mismo tiempo las fuentes lo presentan como un tremendo mecenas de la cultura y la educación. Funda las universidades de Cracovia y Viena, apoya un montón más, crea becas para estudiantes pobres. ¿Cómo encajan estas dos facetas, el monje austero y el impulsor del conocimiento? Es que para él no había ninguna contradicción. Su impulso a la educación era una pieza central de su estrategia de reforma. Él creía que un clero ignorante era un clero fácilmente corruptible. Si un sacerdote no entiende la teología, si no tiene formación, es mucho más fácil que caiga en la superstición o en la simonía. Al fundar universidades y apoyar a los estudiantes, estaba intentando crear una nueva generación de líderes eclesiásticos preparados intelectualmente, que pudieran pensar de forma crítica y que fundamentaran su fe en el conocimiento, no solo en la tradición. No separaba fe y razón. Para él, eran dos alas del mismo pájaro. O sea que las universidades eran su arma contra la corrupción. Esa es una conexión que no había visto tan clara. Y esa visión no se limitaba a Europa. Vemos que envía misioneros franciscanos y dominicos a lugares lejanísimos, como Lituania, Bulgaria, incluso Mongolia y China. Y en ese tablero global consigue su mayor tanto diplomático, la conversión del emperador bizantino Juan V Paleólogo, que viaja a Roma para abjurar del cisma. Aunque a nivel político no tuvo el efecto inmediato de reunificar las iglesias, a nivel simbólico fue un espaldarazo gigantesco. Alimentaba su gran sueño, la obsesión de muchos papas medievales: sanar la herida de 1054, la ruptura entre Oriente y Occidente. Entonces tenemos a un papa que está reformando la iglesia desde dentro, combatiendo la corrupción, expandiendo el conocimiento y la fe desde Aviñón. Pero todo esto se siente como si estuviera arreglando una casa desde del vecino. ¿En qué momento decide que ya es hora de volver al verdadero hogar, a Roma? Ese era el paso lógico en su gran proyecto de restauración. Él sabía que la Iglesia no recuperaría su universalidad mientras el Papa fuera visto como un capellán del rey de Francia. Regresar a Roma era la prueba definitiva de la independencia y la autoridad del papado. Y en 1366 toma la decisión. Pero hay que imaginársela que se armó. El rey de Francia, Carlos V, se opuso con toda su fuerza. Y peor aún, la mayoría de los cardenales, que eran franceses, estaban aterrados.
Llevaban vidas de lujo en Aviñón y no tenían ninguna gana de mudarse a una Roma que, en su imaginario, era una ciudad violenta, insalubre y en ruinas, controlada por familias nobles que estaban siempre en guerra. Y ahí fue clave un personaje español, el cardenal Gil de Albornoz, ¿no? Un tipo que parece sacado de una novela de aventuras, un cardenal guerrero que pasó años pacificando los estados pontificios a sangre y fuego para preparar el terreno. Sin él, el regreso habría sido imposible. Albornoz fue el brazo armado que le dio a Urbano V la seguridad militar para poder volver. Así que, en contra de la opinión de casi todos, en 1367, Urbano V se embarca en Marsella y pone rumbo a Italia. Así que llega a Roma, y la gente lo recibe como un héroe. Después de más de 60 años, volvían a tener un papa en la ciudad. Debe haber sido un momento de triunfo absoluto para él. Sin duda, pero ese triunfo se convirtió en polvo casi al instante. Los testigos de su llegada pintan un cuadro desolador. No es que la ciudad estuviera descuidada, es que el corazón simbólico de la cristiandad se caía a pedazos. Las grandes basílicas como San Juan de Letrán o San Pedro estaban prácticamente en ruinas, con los techos hundidos. Las crónicas dicen que Urbano V, al ver el estado de la Basílica de San Pedro, el lugar del martirio del primer papa, se echó a llorar desconsoladamente. Para un hombre que había arriesgado todo por volver, ver ese nivel de abandono debió ser un golpe devastador. Y fiel a su carácter, se arremanga y se pone a trabajar. Empieza a organizar la reconstrucción, da trabajo a la gente, restaura iglesias y palacios. De hecho, un dato importante es que decide instalarse en el Vaticano, algo que no era lo habitual hasta entonces, sentando un precedente que llega hasta hoy. La ciudad empieza a revivir. Parece que el sueño se está cumpliendo. Parecía. Estuvo 3 años en Roma, y fueron años de una actividad frenética. La ciudad recuperó parte de su pulso, pero los problemas de fondo seguían ahí. La presión de los cardenales franceses era incesante, no dejaban de quejarse y de conspirar para volver. Y entonces estalla de nuevo la guerra entre Francia e Inglaterra, la guerra de los 100 años. Y aquí es donde Urbano V se enfrenta a un dilema terrible. Claro, ¿qué hacer? ¿Quedarse en Roma, consolidando su proyecto, o volver a Aviñón, que estaba geográficamente mejor situado para mediar entre los dos grandes reinos católicos y evitar una masacre en Europa? Exacto. Y él, que en el fondo siempre fue un diplomático, creyó honestamente que su deber era intentar parar esa guerra. Pensó que estaba sacrificando temporalmente su estancia en Roma por un bien mayor, por la paz de la cristiandad. Fue una decisión trágica, probablemente equivocada vista con la perspectiva del tiempo, pero tomaba con buena intención. Y justo cuando parece que ha tomado su decisión en ese momento de duda, aparece una de las figuras más místicas de la época, Santa Brígida de Suecia, que estaba en Italia. Sí, la historia que ha llegado hasta nosotros es que lo interceptó cerca del lago de Bolsena, y fue increíblemente directa. Le dijo que si le daba la espalda a Roma, si abandonaba Italia, moriría muy pronto. Fue una profecía en toda regla, cara a cara. ¿Y cómo reacciona él? Un papa, monje, hombre de fe profunda, recibe una advertencia así de una futura santa. Uno pensaría que lo cambiaría todo. Pero en ese momento parece que pesó más el diplomático que el místico. Probablemente pensó que era su deber como pacificador. Quizás incluso dudó de la profecía. El caso es que siguió adelante con su plan. El 5 de septiembre de 1370, abandona a Roma entre los lamentos del pueblo. Y la profecía se cumplió de forma implacable. Llegó a Aviñón gravemente enfermo y murió apenas 3 meses después, el 19 de diciembre de ese mismo año. Murió lejos de la ciudad por la que tanto había luchado. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Fue todo un fracaso? Se jugó el todo por el todo, volvió a Roma y al final el papado seguía en Aviñón y él muerto. A corto plazo, sí, podría parecer un fracaso rotundo. Pero la historia tiene más recorrido. Su acción, aunque no fuera permanente, rompió el hechizo. Demostró que volver a Roma era posible. Destrozó el argumento de que era una locura inviable. Creó un precedente moral y práctico tan poderoso que su sucesor, Gregorio XI, ya no pudo ignorarlo. Urbano V abrió una grieta en el muro de Aviñón, y por esa grieta se coló el regreso definitivo unos años más tarde. No cosechó el fruto, pero sembró la semilla decisiva. Y la gente de a pie pareció entenderlo al instante, ¿no?
Su fama de santidad no fue una construcción posterior, sino que explotó en el momento de su muerte. Absolutamente. Su tumba en Marsella se convirtió en un centro de peregrinación casi de inmediato. La gente lo veneraba como santo mucho antes de que la Iglesia lo declarara oficialmente. El proceso formal tardó siglos, interrumpido por el caos del Gran Cisma que vino justo después, pero finalmente, en 1870, el Papa Pío IX lo beatificó. Y es un dato demoledor. De todos los papas que residieron en Aviñón, él es el único que ha sido elevado a los altares. Eso te dice todo sobre el tipo de hombre que fue. Y su legado queda perfectamente resumido en los patronazgos que le atribuyen. Patrono de arquitectos, por su labor reconstructora; de educadores, por su pasión por las universidades; y de misioneros. Es un resumen perfecto de su vida. Así es, fue un reformador, un intelectual y un hombre de una valentía extraordinaria que se atrevió a desafiar las estructuras de poder de su tiempo por una convicción. En definitiva, la historia de Urbano V es la de un monje que no quería ser papa, pero que una vez en el cargo, intentó una de las reformas más audaces de su siglo. Un hombre que soñó con devolverle a Roma su lugar en el mundo. Y aunque no lo vio cumplido, su aparente fracaso fue en realidad el principio del fin del exilio de Aviñón. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. La historia de Urbano V nos obliga a cuestionar nuestra definición de éxito. Él no cumplió su objetivo final en vida, murió sintiendo probablemente que había fallado. Sin embargo, su acción desencadenó un cambio que él no llegó a ver. Y esto nos plantea una pregunta. ¿Medimos el valor de nuestros esfuerzos por el resultado inmediato que podemos tocar y ver? ¿O por el impacto a largo plazo? ¿Por las puertas que abrimos para que otros las crucen después? La de Urbano V es la historia de alguien que plantó un árbol sabiendo que, quizás, nunca se sentaría bajo su sombra. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.